Amados hermanos, que la gracia, que la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea en nuestros corazones. Vamos a darle continuidad a la serie de neumatología que hemos empezado en las reuniones anteriores. Esta sería nuestra reunión número 8 de la serie. Neumatología es una palabra que se utiliza en teología para hablarnos del tratado acerca del Espíritu Santo. Neuma es la palabra griega generalmente utilizada para espíritu y logos es la palabra griega generalmente utilizada para traducir tratado. Entonces, neumatología sería tratado acerca del Espíritu Santo, tratado acerca de la persona y de la obra del Espíritu Santo. Quiere decir entonces que lo que vamos a ver es qué dice la Biblia acerca de la persona del Espíritu Santo. Recordamos que en la reunión anterior mostramos que una de las doctrinas fundamentales de la iglesia, de la cual no puede ser movida, es cristología, teología propia y neumatología acerca del Espíritu Santo. Y mostramos que tenemos una necesidad urgente de conocer neumatología porque nosotros nos relacionamos con la persona del Espíritu Santo en nuestro interior. Por ende, entonces, debemos conocer esta persona para saber cómo debe ser nuestro relacionamiento íntimo con esa persona. Cuando una persona cree en Jesús el Cristo, el Hijo del Dios viviente, sucede algo en cada una de ellas. El Espíritu Santo viene y se vuelve habitante de nuestro espíritu. Eso lo dice muy claro las Escrituras en el capítulo 8 de Romanos. Porque el Espíritu de Dios viene a morar a nuestro espíritu, hace su residencia y hace su habitación en nuestro corazón. Desde ahí, el Espíritu Santo, de acuerdo a nuestro relacionamiento con Él, va a empezar a manifestarse la fructificación del Espíritu Santo. ¿Recuerda lo que dice Gálatas? ¿Sí? Manifiestas son las obras de la carne. Y renglón seguido dice, y el fruto del Espíritu es, ¿cierto? Entonces el Espíritu Santo empieza a hacer un trabajo en el corazón del cristiano porque quiere una fructificación. Y si ustedes empiezan a mirar, el primer aspecto de la fructificación, ¿cuál es? El amor, ¿cierto? Mostramos entonces en la reunión anterior que el cristianismo está dividido en dos sectores. Un sector en este tema, un sector que se llama el cesacionismo y un sector que se llama el continuismo. Mostramos entonces el texto en el cual se basaban los cesacionistas para decir que ciertos dones del Espíritu Santo cesaron, como por ejemplo el don de profecía, el don de hablar en lenguas, ¿cierto? Los apóstoles porque eso es un don, también cesaron según esta doctrina y generalmente la que predican los reformados, casi siempre los calvinistas. Entonces mostramos nosotros que por qué nosotros, en el caso particular, no soy cesacionista, yo soy continuista, porque hay algunos textos de la Biblia que nos muestran que los dones del Espíritu Santo iban a continuar hasta la segunda venida de Jesucristo. Eso lo sabemos cuando leemos Hechos 2, cuando Pedro se levanta en Pentecostés y dice que estas señales iban a venir hasta que el Señor se manifestara por segunda vez. Y también en 1 Corintios 1, Pablo le decía a los hermanos que habían sido enriquecidos en todo don hasta la venida del Señor. Entonces vamos a darle continuidad. Vimos una introducción, ahora entonces vamos a mirar propiamente los dones del Espíritu Santo. Vamos a 1 Corintios capítulo 12, verso 1. Vamos a utilizar hoy como base dos libros. El comentario bíblico exegético sobre el Espíritu Santo de John Rea. Y también quiero traer un libro del hermano Gino que se llama Encarando los aspectos brahmitas. Ya les voy a explicar bien qué es esto. 1 Corintios 12, 1. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Los que tienen la Biblia textual, la palabra dones no aparece sino asuntos, porque en el texto griego no aparece la palabra dones, pero se suple y se coloca, lo suple en algunas traducciones y se coloca en otras porque va a hablar acerca de los dones del Espíritu Santo. Entonces lo primero que le dice Pablo, porque parece ser que era una pregunta que le hicieron, como acostumbraba toda la carta, como dice el capítulo 7,
en cuanto a las cosas que me escribiste, bueno, le sería lo menos tocar mujer. Y en el 8 dice lo mismo, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos. Entonces aquí lo mismo, en el capítulo 12, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Primeramente debemos entender que le escribe a la comunidad, a la iglesia en Corintios. Y ubicándonos en la ciudad y en el tiempo, vamos a entender por qué el apóstol Pablo sigue con los dos versos. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús, sino ¿por qué? Por el Espíritu Santo. Quiero leerles el comentario que hace John Rea acerca de la prueba de los dones espirituales. En el culto de los dioses paganos, los griegos eran arrastrados a veces por las fuerzas demoníacas de frenesí. Estos eran los poderes verdaderos detrás de los ídolos mudos. Los demonios agarraban a menudo a la gente por medio de sus poderes malignos, incluso profetizando o hablando en lenguas a través de los sacerdotes y sacerdotisas, como el oráculo de Delfos. De modo que la prueba adecuada de la autenticidad de un don del Espíritu es el reconocimiento de Jesús como Señor por parte de la persona que lo manifiesta, que manifiesta el don. Solo aquellos que verdaderamente expresan desde su corazón una sumisión sincera a Cristo están operando en el poder del Espíritu Santo. Entonces ya entendemos la razón del versículo 3. Bueno, Pablo le dice: Corintios, no ignoren acerca de los dones espirituales, pero también deben saber que hay algunas manifestaciones en medio de los griegos que pareciera la operación del Espíritu Santo y no lo es. ¿Por qué? Porque una genuina operación del Espíritu Santo tiene un sello. ¿Cuál es el sello? Reconoce a Jesucristo como el Señor. Esa es la genuina operación del Espíritu Santo y su fruto. ¿Cuál? El fruto es amor, ¿cierto? Entonces, hermanos amados, empezamos diciendo con este versículo que nosotros debemos entender que hay dones espirituales que el Espíritu Santo derramó en el corazón de la iglesia, y estos dones tienen propósitos. Entonces, a medida que el cristiano se involucra íntimamente con su Señor, va empezando a percibir y a manifestar cuáles son aquellos dones que Dios ha depositado. Cada cristiano sobre la faz de la tierra tiene mínimo un don, y con ese don es que va a servir en la casa de Dios. Nosotros no podemos servir con la naturalidad, sino con lo que el Espíritu Santo mismo ha dado en nuestros corazones. Y pasemos al verso 31 del 12. Voy a leerlo primero de Reina y Valera 60 y luego lo leo de dos versiones más. Procurad pues los dones mejores, mas yo muestro un camino más excelente. ¿Cuál es el camino más excelente? El amor, de lo que va a venir a hablar, ¿cierto? Entonces lo que hace Pablo en 1 Corintios 12, 13, 14 es que va a regular la utilización de los dones espirituales en amor en la asamblea en Corintios, porque era una asamblea que estaba desorganizadamente usando los dones de Dios. Quiero leer dos versiones más. Voy a leer la Biblia Jerusalén de ese mismo verso. Aspirad a los carismas superiores, y aún os voy a mostrar un camino más excelente. Y la pechita dice: pero si anhelan celosamente los mejores dones, yo les mostraré un camino más excelente. Quiero leer la traducción que propone John Rea, que me parece muy acertada. Pero ustedes están esforzándose por alcanzar, ponen gran celo en los mejores dones. Miren lo que dice John Rea. Todo el argumento de Pablo en este capítulo es que Dios decide qué don darle a cada miembro de una iglesia, y que ningún miembro debe considerarse mejor o más importante que los demás. Pero parece que algunos de los corintios deseaban ser apóstoles, profetas o maestros. Aparentemente ellos anhelaban los dones que poseían una naturaleza más milagrosa.
los milagros, dones para sanar enfermos, las lenguas e interpretación de las mismas. Pablo no está animando a los corintios a calificar los dones, más bien los está amonestando por hacerlo, ya que para manifestarlos descuidaban el camino más excelente. ¿Cuál es el camino más excelente? El amor. Claramente el don de lengua se encontraba entre los primeros de la lista para los corintios y Pablo deseaba ponerlo en su lugar correcto. Él los exhorta a desear todos los dones, especialmente aquellos que edifiquen a los demás, ¿cierto? Entonces, amados hermanos, lo que Pablo mostraba acá es que los corintios estaban colocando ciertos dones en ciertos lugares y los estaban prefiriendo y estaban queriendo más ser apóstol que ser el que servía, ser maestro que ser el que daba con libertad, ¿cierto? Entonces el apóstol les dice, no pueden hacer eso porque el que lo reparte es Dios como quiere, ¿cierto? El Señor dice, si alguno anhela obispado, pues buena obra desea, pero el obispado no es un don. El obispado es un cargo. Y los dones los da el Espíritu Santo como Él quiere. 1 Corintios 12, ¿cierto? Entonces debemos anhelar los dones espirituales para el servicio de la iglesia, pero los que Dios quiera darnos. No somos selectivos en los dones. No decimos, escogemos este, pero no quiero este, ¿cierto? Debemos entonces servir con los dones que el Señor nos ha dado. Entonces, los dones espirituales o el carisma espiritual es la capacidad dada por Dios para servir al cuerpo de Cristo donde quiera y como Él quiera. Quiero leer 3 definiciones de los dones espirituales, de los propósitos del don espiritual. ¿Para qué sirven los dones espirituales en la casa de Dios? 1. Primero, los dones manifiestan el poder de Dios en el cuerpo de Cristo en la tierra. Segundo, los dones ayudan a llevar a cabo la gran comisión. Recuerda que cuando los apóstoles salieron por todo el mundo, no solamente predicaban, ¿qué más hacían? Habían señales y poderes que lo acompañaban acreditando que lo que predicaban era verdadero. Tercero, los dones edifican y perfeccionan a la iglesia. Por eso entonces es necesario la manifestación de los dones en la casa de Dios, porque a través de ella es que la iglesia, de ellos, es que la iglesia va a ser edificada. Pasemos a 1 Corintios 12, 6. Ahí mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas, en todos es el mismo. Quiero leerlo de la textual. Hay diversidad de actividades, pero Dios que efectúa todas las cosas, en todos es el mismo. ¿Por qué trajimos este versículo, hermanos? Porque quiero llamar la atención donde dice operaciones en su Biblia, mírelo. Y quiero llamar la atención donde dice hace, en el mismo versículo. Operaciones y hace. La palabra operaciones en el griego es energematón y el que hace es la palabra energeo. ¿Qué quiero decir con esto? Que el que va a energizar al cristiano para que lleve a cabo los dones de Dios y los manifieste es Dios. Usted mismo no se puede activar para manifestar los dones. Es Dios a través del Espíritu Santo que activa esos dones que le ha dado a la iglesia para que sirvan en la edificación del cuerpo de Cristo. Hermano, los dones no son para beneficio propio. Nunca piense así. Los dones son para beneficio común del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Esta palabra energematón significa energías o efecto. Significa las actividades o resultados producidos por medio de la energía espiritual que Dios ha impartido cuando recibimos el Espíritu Santo. Quiere decir entonces, hermanos, que los dones espirituales no dependen de nosotros, sino que dependen de Dios, que es el que los da, que es el que los activa para su beneficio en la casa de Dios. Ahora, vamos a calificar los dones espirituales en 4. Vamos a hablar de los dones de discernimiento o dones de revelación.
Esos son dones para poder saber. Vamos a hablar de los dones dinámicos. Dinamis es la palabra poder. Entonces quiere decir que estos son dones para poder hacer. Vamos a calificar los dones en dones declarativos. Poder para poder hablar. Y dones para servir. Poder para poder servir. Hoy entonces, por el tiempo, vamos a ver solamente los dos primeros. Dones de discernimiento y dones dinámicos. Vamos a ver cómo operan esto en la vida de la iglesia y para mirar entonces el beneficio que puede traer para la edificación. 1 Corintios 12:28. Vamos a leer los textos de los dones primero para revelación y vamos a mirar entonces a qué se refieren estos dones. Según 1 Corintios 12, versículo 8. Porque a este es dada palabra pero a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. A otro, palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Verso 10. A otro, discernimiento de espíritus. Estos son dones para saber. Dones de discernimiento. Queremos primero aclarar que cuando dice que a este es dado palabra de sabiduría, no se está refiriendo a la sabiduría que dice Santiago. Si alguno tiene falta de sabiduría, pida a Dios que Él dará abundantemente. Esa sabiduría es la sabiduría que va adquiriendo el cristiano a medida que se va entrando en comunión con el Señor. De esa sabiduría no está hablando. Mire que el texto dice palabra de sabiduría, ¿cierto? Muy claramente. Entonces, estos dones de discernimiento, palabra de sabiduría, palabra de discernimiento, de espíritus y palabra de ciencia. Esta palabra ciencia en el griego es noxis, que traduce conocimiento, ¿cierto? Entonces vamos a mirar. Son otorgados a los cristianos para que puedan saber qué decir o qué hacer en situaciones específicas. La palabra de sabiduría es para resolver problemas bien particulares. Vamos a leer un texto para confirmarlo. Mateo 22. Mateo 22, verso 16. Vamos a leer toda la perícopa para mirar a qué se refiere. Mateo 22, 16. ¿Lo tenemos? Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad, que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie, porque no mira la apariencia de los hombres. Dinos pues qué te parece. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Qué hubiéramos respondido nosotros? Lo más probable es que hubiéramos dicho no es lícito dar tributo a César porque nos dominaron los romanos. Es un gobierno ilícito, usurpador. Entonces mire qué dijo el hombre más sabio del universo. Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, pues claro, él sabía que le preguntaban no porque querían saber, le preguntaban porque querían tentarlo, ¿cierto? ¿Por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: del César. Y mire la palabra de sabiduría operando en el momento preciso. Eso es lo que es la palabra de sabiduría. Saber qué responder en el momento cuando se necesita. Por eso se llama el don de palabra de sabiduría. No es sabiduría, sino palabra de sabiduría. En ese momento Dios se la da a la persona que tiene el don. Dad pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Quién se iba a imaginar que el Señor iba a responder esa palabra? ¿Cierto? Entonces ahí vemos nosotros con nuestro Señor Jesucristo operando el don de sabiduría.
También hay otro caso, pero no lo quiero leer por el tiempo. Ustedes recuerdan que en Mateo 10 dice que cuando los presenten ante los gobernantes, no piensen qué van a decir, sino que en esa hora mi Padre o el Espíritu os dará espíritu de sabiduría para que puedan responder. Bueno, hermano, eso es lo que es el don de la sabiduría, ¿cierto que sí? Y se necesita en la iglesia, tanto para con los hermanos como para los de afuera. Por eso nosotros necesitamos urgentemente la manifestación de todos los dones espirituales en la asamblea. ¿Amén, hermanos? Amén. Entonces, esta palabra de sabiduría es una palabra hablada por medio de la operación directa del Espíritu Santo en un momento dado para que la persona, de una manera sobrenatural, pueda responder a aquellas inquietudes, aquellas preguntas que se le hacen. La segunda que leímos, a este le he dado palabra de ciencia, que también es la misma palabra de conocimiento. Entonces, estamos conociendo los dones y estamos viendo cómo operan. Palabra de conocimiento. Es una revelación sobrenatural de hechos pasados o futuros que no han sido aprendidos por medios de esfuerzos de la mente natural. Vamos a confirmarlo. Segunda de Samuel, capítulo 12, solo vamos a leer el verso 9. Y los voy a colocar en contexto para que sepa que estamos hablando. ¿Ustedes recuerdan a David y a Betsabé y a Urías el Eteo? Ok. David entonces mandó a matar a Urías el Eteo y se acostó con la esposa de Urías el Eteo, ¿cierto? Betsabé. Entonces él pensó que nadie se había dado cuenta. Y es verdad, nadie se dio cuenta. Pero hay un Dios en los cielos que lo ve todo y no nos podemos ocultar de él. Hermano, no importa dónde se meta. El Adán se metió por allá debajo de unos arbustos y lo pillaron, ¿cierto? De Dios no nos podemos esconder. Entonces, ¿cómo supo Natán eso? Porque Dios le dio palabra de conocer lo que había sucedido en el secreto con David. Y le hizo entender y le dijo, mire lo que pasó. Entonces Natán se va y le dice, hola rey, sí Natán, dime, ¿qué te parece? Habían dos hombres, uno rico y uno pobre. Uno tenía muchas 100 ovejas y el otro tenía solo una corderita, ¿cierto? Y entonces termina David diciendo, el tal hombre debe morir. Y lo mira y le dice, ese hombre eres tú. Verso 19. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Yahvé, haciendo lo malo delante de tus ojos? A Urías el Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. ¿Qué es esto entonces? Que Natán recibió una palabra de ciencia acerca de la relación amorosa entre David y Betsabé y pudo conocer, no porque nadie le dijo nada, no era chismoso, ni mucho menos. No lo conoció por lo que vio ni por lo que escuchó, sino que por la palabra de conocimiento que Dios le dio para conocer los hechos que eran pasados, incluso hechos futuros, ¿cierto? Quiero traer otro caso en Segunda de Reyes 5:25. Estos dones operaban desde la antigüedad, porque el Espíritu Santo es el mismo, Él no ha cambiado, Él es inmutable. El caso es Naamán el sirio. Recuerdan entonces que Naamán el sirio tenía lepra, era un general sirio, muy valiente, muy reconocido en su ejército, y resulta que no se le quitaba la lepra. En una incursión de Siria a donde Israel, ellos capturaron algunas jóvenes y entre ellas vino una muchachita, y ella servía en la casa de Naamán. Entonces la muchachita israelita le dijo, mi señor Naamán, en Israel hay un hombre que lo puede sanar de la lepra. ¿Sí? Sí, se llama Eliseo, el profeta, el sucesor de Elías, el tisbita. Y se fue Naamán para Israel, tuvo una conversación, ni siquiera tuvo una conversación con Naamán, con Eliseo, la tuvo con su siervo. Su siervo se llamaba Giesi. Y resulta que le dice Eliseo a Giesi, dile a Naamán que se meta 7 veces en el río Jordán. Y Naamán, no, pero es que allá tenemos mejores ríos, como me va a mandar a meter a este río tan maluco, ¿cierto? Entonces uno de los siervos le dice, pero si el profeta lo dice, pues no pierde nada, estoy parafraseándolo para llegar rápido al punto. Se mete Naamán 7 veces, sale y dice que su carne queda limpia como la de un bebé, ¿cierto? Entonces
Naamán vuelve, quiere agradecer a Eliseo por lo que hizo y le quiere dar vestidos, ¿cierto? Vestidos finos, le quiere dar dotes. Y Eliseo le manda a decir que él no necesita nada de eso para que la gloria sea para Dios. Y Giseí dice, no, esto no se puede dejar perder. No, y se fue detrás de Naamán y habló en nombre de Eliseo mentiras. Mi señor dice de que vinieron unos jóvenes que necesitan vestido, que no tienen. Y entonces, claro, Naamán pensó que era de parte de Eliseo y se los dio. Palabra de conocimiento. Verso 25. Y él entró y se puso delante de su señor después de venir Giseí con Naamán. Y Eliseo le dijo, ¿de dónde vienes, Giseí? Y él le dijo, tu siervo no iba a ninguna parte. Mentiroso. Entonces él le dijo, ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata, de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y tu descendencia para siempre. Y salió delante de él, leproso, blanco como la nieve. ¿Quién le dijo entonces a Eliseo que Giseí se había ido y había recibido los regalos de Naamán? Dios. Palabra de conocimiento, hermano. Entonces esta palabra de conocimiento también está relacionada con la enseñanza de la palabra, en el sentido que se puede manifestar una palabra de ciencia mientras el maestro está predicando, que recibe una nueva comprensión de la Biblia, de la economía de Dios, para explicarla muy claramente. Leámoslo en 1 Corintios 14, 6. 1 Corintios 14, 6. Pero hay unos aspectos para hablar de Naamán, de la lepra de Giseí, pero estamos enfocados en mostrar cuáles son los dones en la Biblia, los dones espirituales. Así que, hermanos, 1 Corintios 14, 6, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablaré con revelación? Mira, con ciencia, con profecía o con doctrina, ¿cierto? Entonces también en medio de la enseñanza se puede dar la palabra de conocimiento. Otro ejemplo de palabra de conocimiento. En el Nuevo Testamento, Ananías y Zafira. ¿Recuerdan lo que pasó? Nadie le dijo a Pedro en cuánto habían vendido la heredad y qué había pasado con ello. Cuando entonces Pedro los ve, inmediatamente con la palabra de conocimiento llega y les dice a Pedro, mentirosos. ¿Sí? De Dios no me puede esconder nadie, ¿cierto? ¿Recuerda también lo que dice el Señor Jesucristo? Cuando la mujer samaritana, ve y llama a tu marido. No tengo marido, bien has dicho. El que tiene no es tu marido. Y 5 maridos has tenido. ¿Quién le dijo a él esto? Bueno, es la palabra de conocimiento. Estos dones son necesarios en la iglesia. Porque ¿qué pasa? Cuando vienen personas a visitarnos y opera este don, la persona sabe que Dios está en medio de la comunión, está en medio de la asamblea. Amén. El segundo don, el tercero, de dones de discernimiento, poder para saber, discernimiento de espíritus. Ya lo leímos. Primero lo leímos los 3, ahora estamos considerándolos. La palabra griega para discernimiento es diacrisis, que significa juzgar. Eso es lo que significa discernimiento. Discernir, capacidad para distinguir qué es lo verdadero, qué es de lo falso. Ver directamente la realidad interior con la información basada en la intuición, en el espíritu. Con este don se puede ver lo que motiva a una persona o a una situación. Vamos a mirarlo operando en el apóstol Pablo. Hechos 16, verso 16. Hechos 16, verso 16. Aquí es cuando Pablo y Bernabé llegan a Filipos. Hechos 16, verso 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, de pitón, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, en este caso Lucas, el que está escribiendo, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto hacía por muchos días.
O sea que lo que ella estaba diciendo, lo estaba diciendo por inspiración de un espíritu que estaba en ella. Quería de alguna manera impedir, estorbar la obra del Espíritu Santo a través de Pablo en la ciudad de Filipos, ¿cierto? Pablo estuvo unos días aguantándosela, estuvo esperando. Dice el texto entonces, más desagrado. Mire lo que, y esto lo hacía por muchos días. O sea que no fue inmediatamente el encuentro de Pablo con ella. Pablo lo vio, cuando la vio se dio cuenta que había algo detrás de ella, un espíritu. Y él esperó pacientemente el momento en que Dios le indicara qué tenía que hacer. Y esto hizo por muchos días, más desagradando a Pablo. Este se volvió y dijo ¿a quién? Al espíritu, o sea que no habló con ella, habló con el espíritu porque ya lo había discernido. Él sabía en el interior que lo que sucedía en ella no era algo del hombre, era algo espiritual y había sido un espíritu que la había poseído. Por eso era un espíritu de pitón, de adivinación. Se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y dice el texto que inmediatamente ¿qué? Salió. Ustedes recuerdan que antes de esto también hay un episodio donde hay unos sacerdotes exorcistas, ¿recuerdan? Hijos de un tal Exeba, un judío, que cuando vieron que Pablo echó el demonio, entonces se fueron para donde un endemoniado y le dijeron, en el nombre del Jesús que predica Pablo te mandamos que salgas de él. Ellos no conocían a Jesucristo, no sabía quién era, pero sabía lo que Pablo estaba haciendo. Pensaron que pronto le iba a servir la imitación. Resulta que el espíritu se vuelve y les dice, Pablo sé quién es. Claro, porque es que Pablo sacó muchos demonios de muchos cuerpos. Ellos sabían quién era Pablo. Y a Jesús, pues que también, no es que es el Señor, pero a ustedes. Entonces eso sucede cuando no hay una identificación de la vida de la persona con el nombre de Jesús. ¿Se me entiendes? Ellos se dieron cuenta, los demonios, que esas personas que estaban hablando no tenían ninguna autoridad espiritual, hermano, ¿cierto? Entonces, este don nos habla de la habilidad especial para distinguir también entre enseñanzas de falsos maestros y verdaderos maestros. Parece ser que en los tiempos de la iglesia presente está atrofiado ese don, hermano. Tenemos 44,000 personas donde reúne Casluna. Uy, hermano, terrible, está atrofiado ese don de discernimiento. Seguro que sí. Vamos a mirarlo en Jeremías capítulo 28. Dios había dado una profecía para el pueblo de Israel por desobedecer al Señor. Iban a irse cautivos a Babilonia durante 70 años. Y apareció un profeta mentirosito por ganarse el favor del rey. No, 2 años, rey. 2 años. Vamos a leerlo. Aconteció que en el mismo año, en el principio del reinado de Sedequías, rey de Judá, en el año 4, en el 5º mes, que Ananías, hijo de Azur, profeta que era de Gabaón, me habló en la casa de Yahvé delante de los sacerdotes y de todo el pueblo, diciendo. O sea, eso no es un asunto privado, esto es un asunto en público. Y hay que tener cuidado con lo que se dice en público porque se puede hacer pecar a los hermanos. Así habló Yahvé de los ejércitos. Mire lo que hizo, utilizó el nombre de Dios en vano. Dios de Israel diciendo, quebrantaré el yugo del rey de Babilonia, dentro de 2 años haré volver a este lugar todos los utensilios de la casa de Yahvé, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, tomó de este lugar para llevarlos a Babilonia. Verso 15, por causa del tiempo estamos leyéndolo así. Entonces dijo el profeta Jeremías al profeta Ananías, ahora oye Ananías, Yahvé no te envió y tú lo has hecho confiar en mentira a este pueblo. Quiere decir entonces que aquí vemos operando el don de ¿qué? De discernimiento para saber si la palabra que estaba dando era verdadera de Dios o no era de Dios. Yo creo que hoy la iglesia necesita urgentemente ese don, hermano. Urgentemente, menester que tenga este don ejerciéndolo, hermano, ¿cierto? Este es entonces, ahí vemos el don de discernimiento de espíritu. Entonces vimos primero los dones de conocimiento, los dones de revelación, que le hemos llamado dones para poder saber lo oculto que Dios revela.
Pasemos entonces a la segunda parte de dones que vamos a ver hoy. Se llaman los dones dinámicos. Dinámico viene de poder. Los dones de poder. Poder para ser. Esto que estamos leyendo son cosas que solo el Espíritu Santo puede hacer. Ningún hombre lo puede hacer, a no ser que sea por intervención de demonios. Porque recuerde que cuando venga el falso profeta va a haber muchas señales, ¿cierto? Los dones dinámicos proporcionan poderes extraordinarios para efectuar cambios en la vida y en las circunstancias, tanto en los creyentes como en los pecadores. Vamos a mirar uno. Vamos a mirar el texto que nos confirma esto. 1 Corintios 12:9. Vamos a ver 3. A otro fe por el mismo Espíritu. Hermanos, aquí quiero detenerme un momento. Esta fe no es la fe salvífica. Aquí está hablando de los dones. Un don de fe que ya vamos a verlo. Y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu. Verso 10. A otro el hacer milagros. ¿Cierto? Aquí también está el don de expulsión de demonios. Pero resulta que los cesacionistas entonces dicen que hoy, porque los dones cesaron, ninguna persona puede estar endemoniada. Pero hermano, tenemos muchos testimonios de muchas personas endemoniadas. Hay un hermano en Sogamoso, el hermano Ronald. El hermano trabaja como paramédico allá en esa ciudad. Y resulta que ahorita que estuvimos visitando la iglesia, él nos contaba una experiencia que tuvo, porque él es paramédico, llamaron a una emergencia porque había una muchacha que se iba a suicidar. Y claro, él como paramédico pues fueron a atender el asunto y resulta que cuando llegaron, hermano, esa muchacha estaba poseída por un espíritu de demonio. Hablaba con una voz completamente diferente, los empujaba, los tiraba con una fuerza sobrenatural. Entonces, ¿qué hacemos con los cesacionistas que dicen que no existen los dones? ¿Cómo va a liberar ese demonio? ¿Ah? Si no existen. Poderes milagrosos, aquellas obras maravillosas que son sanidades, la restauración de personas de las muertes y expulsión de demonios. La expulsión de demonios ya la vimos en Pablo, en la que acabamos de leer, ¿cierto? Cuando expulsó el demonio. Ahora vamos a ver la resurrección de los muertos. Es un don del Espíritu Santo y ahorita vamos a leer un testimonio de hermanos del siglo pasado donde se vio ellos. Hechos 9, verso 36. Vamos entonces a Hechos 9, verso 36. Sí. Hechos 9, 36. Vamos a hablar de Dorcas. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Estas reuniones son más que todo de lectura de la Biblia. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. O sea que la gente reconocía a Tabita como ¿quién? Como una hermana que era esforzada, que trabajaba y que ayudaba. Y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó la llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas llorando, mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellos. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Pedro, ¿de dónde aprendió esto? ¿Recuerda la mujer, la jovencita que resucitó Jesucristo? Dice que sacó a todas las personas del Señor y oró por ella. O sea que Pedro lo que estaba haciendo es que estaba siguiendo los pasos del Maestro también en efectuar milagros. Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo muerto, dijo: Tabita, levántate. Esa palabra griega istemi también es traducido en muchas partes como resucitar. Y ella abrió los ojos, fue llamada de la muerte, algo verdadero y real. Y al ver a Pedro se incorporó, y él dándole la mano la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Entonces, eso es una manifestación del don de milagros, de poderes, dones dinámicos, poder para hacer lo que el hombre no puede hacer, resucitar a una persona de los muertos. Y terminemos ese aspecto con Hechos 27.
Espero que no haya muchos euticos acá. Vamos a leer Hechos 27. Hechos 20, versículo 7. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y nosotros predicamos la palabra 1 hora y la silla empieza como a picarle, se empieza a volver como una silla de palo de limón, ¿cierto? Y aquí Pablo no, lleno del Espíritu Santo, se alargó hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eutico, ¿sabe qué significa Eutico en etimología griega? Afortunado. Y de verdad que sí, ¿no? Que estaba sentado a la ventana, rendido por el sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente. Vencido del sueño, cayó del tercer piso y fue levantado. La palabra griega para muerto es necros. Muerto. O sea, literalmente se murió. Sí, se mató. Entonces, descendiendo Pablo, se echó sobre él, que es lo mismo que hizo ¿quién? Elías el tisbita. Se echó 7 veces sobre el niño. Se echó sobre él y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba. No hasta la medianoche. Unas 4 o 5 horitas más hasta que estaba saliendo el sol. Vamos aprendiendo de la Biblia, ¿cierto? Vamos aprendiendo de los hermanos de la antigüedad. Y habiendo llevado al joven vivo, fueron grandemente consolados. ¿Sí? Entonces aquí vemos en los apóstoles la manifestación de los dones milagrosos. Quiero leer apartes del libro del hermano Gino llamado Encarando los aspectos brahmitas. Este libro habla de cómo el hermano Gino ya Francesco refuta las doctrinas de William Marion Branham, un hermano que vivió en los años 60, murió en los años 60 y fue reconocido en ese tiempo porque era un hermano en el cual lo seguían muchas señales. Hacía sanidades, hacía milagros, y Gino estuvo un tiempo caminando en esa organización, pero después se dio cuenta del error, porque el hermano al principio empezó bien y después empezó a desviarse de la doctrina bíblica. Quiero leer acá un testimonio que él recogió acerca de este hermano. Este tuvo también, William Marion Branham, resonantes campañas de sanidad en la India y en África, donde desafiado a los líderes religiosos musulmanes chiitas y de otras religiones a sanar enfermos y deformados para demostrar la verdad de su religión. William Marion Branham demostraría en cambio la verdad de Jesucristo, sanando en su nombre a la vista de todos a un ciego o a un conocido deforme, lo cual fue hecho. William Marion Branham también viajó a Londres, donde oró por la sanidad de Florencia Nightingale al punto de morir, la cual era la nieta de la fundadora de la Cruz Roja Internacional. En ese mismo año, en 1950, viajó a Helsinki, Finlandia, donde a la vista de los soldados comunistas resucitó en el nombre de Jesucristo a un niño atropellado por un automóvil. Decía que las lágrimas corrían de los ojos de los soldados, a quienes les instó a creer. Entonces, esto no es solamente de los tiempos apostólicos, es de nuestros tiempos, ¿sí? Entonces, esa es la operación de los dones milagrosos. También lo podemos ver en los apóstoles. Dones, poder para hacer. Ustedes recuerdan que cuando los apóstoles, cuando el Señor murió, ¿dónde estaban? Estaban en la casa, guardados porque tenían miedo de los judíos. Cuando vino y fueron revestidos del Espíritu Santo, hermano, nadie podía parar a los apóstoles. ¿Qué les dio ese poder para hacer? La investidura del Espíritu Santo, ¿cierto? Don de sanidades, poder para hacer. Hechos 3, verso 1. Hechos 3, verso 1.
después de Pentecostés. Pedro y Juan subían al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llamaba La Hermosa, la puerta de Nicanor, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iba a entrar en el templo, le rogaran que le diera limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, dijo: míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir algo de ellos. Él esperaba plata, pero recibió algo mejor. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro. Hoy lo que tiene el cristianismo es plata y oro, pues no tiene poder. Mas Pedro dijo: no tengo plata y oro, pero lo que tengo te doy. ¿Qué tenía? A Jesucristo en el corazón. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron. La palabra griega estereo significa ser sólido. Sus pies eran así, por la enfermedad de gelatina. Y cuando Pedro oró en el nombre de Jesús, inmediatamente sus pies quedaron firmes, sólidos. Los pies y los tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Hermanos, mire esto. Pregúntense cuántas veces Pablo, Pedro y Juan habían visto a este mendigo pidiendo limosna. Muchísimas veces, ¿cierto? Pero solo hasta el momento en que el Espíritu Santo los instó y los guió, ellos hicieron la sanidad. Por eso, esa es la pregunta que hacen muchos cesacionistas. Bueno, y si tiene don de sanidad, váyase para los hospitales y empieza a sanar a todo mundo. Pero es que no opera así. Pedro, en ellos tenían esos poderes. ¿Y cuántas veces no pasaron por ahí y nunca oraron por el cojo? Solo hasta ese momento que el Espíritu Santo, ahora sí, vayan y hagan las sanidades. Amén. Don de fe. Con esta terminamos. Ya lo miramos, a otra fe. Entonces, esta fe no es la fe salvífica, porque la fe salvífica, Romanos 10, la fe es por el oír. Esa es la fe salvífica. Aquí está hablando de los dones. Primera de Corintios 12 está hablando de los dones espirituales, de los carismas neumáticos. No es la fe salvífica, es una corriente de fe para creer con confianza, sin duda alguna, que cuando obramos o hablamos en el nombre del Señor, acontecerá lo extraordinario. Esta fe que obra milagros, entonces esta fe es una fe como poder. Vamos a confirmarlo. Primera de Reyes 18:22. Primera de Reyes 18:22. Contexto. Elías el Tisbita, rey de Acab, que se casó con Jezabel, una hechicera, y entonces no habían profetas en Israel, solo quedaba Elías. Bueno, pensó Elías que solo quedaba él, porque habían 7,000 que habían sido resguardados. Entonces, Elías le dice a Acab y a los profetas de Jezabel: nos vemos en el Monte Carmelo, a la salida. Sus 850 profetas y yo como profeta del Señor vamos a presentar sacrificio, y el Dios que responda por fuego, ese es el verdadero. Don de fe, de que creer que lo que va a hacer Dios se lo va a responder. Vamos a leerlo, 22, Primera de Reyes 18:22. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Yahvé, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Y de Acera eran 400, eran 800. Dénsenos pues 2 bueyes, escojan ellos uno y córtelo en pedazos y póngalo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé otro buey y pondré sobre leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, de Yahvé. Y el Dios que responda por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. Ya sabemos lo que pasó, ¿cierto?
Los profetas 850 ofrecieron holocausto, muchos se rajaban para que saliera sangre y Baal los escuchara. Y Elías medio chistoso, está durmiendo, háblele más duro porque es que no escucha, está por ahí roncando. Hasta que se acabó la tarde y dijo, mi turno. Señor, que sepan que lo que yo he hecho es porque tú me lo mandaste. Inmediatamente encendió fuego del cielo. Murieron todos los 850 profetas de Baal, ¿cierto? Entonces podemos ver que la fe de Elías, mientras realizaba los preparativos para que cayera fuego del cielo. ¿Han escuchado el testimonio del hermano George Mueller? El que tenía orfanatos, se sentaba con los niños en los orfanatos y no tenía comida. Y colocaba los platos y démosle gracias al Señor por la comida. Y oraban cuando tocaban, señor Mueller, ¿cómo le parece que llevaba este carro y se me cayeron las leches? Entonces quiero dárselas para el orfanato. Fe, don de fe, hermano. Es la capacidad para creer que Dios proveerá ciertas necesidades específicas. Una confianza fuera de lo común. Ese es el don de fe. Terminemos. 1 Corintios 14:1. Entonces, hermanos, nosotros debemos anhelar los dones espirituales. Que el Señor manifieste los dones espirituales. Uno de los problemas en nuestros tiempos es que como se predica que cesaron los dones, pues la gente no pide, no ora por esta manifestación de los dones. 1 Corintios 14:1. Seguid el amor. ¿Sí? Aquí hay que cazarlo, ir detrás de él. Y también procurad los dones espirituales, pero que sobre todo que profeticéis. O sea, el don que Pablo resalta más es el de profecía, pero hay que anhelar, hay que procurar los dones espirituales, porque los dones espirituales deben ser practicados en el contexto del amor, si no va a causar divisiones en la iglesia, hermano. Amén. Entonces, vamos a dejar para la próxima reunión los segundos tipos de dones: dones de servicio, poder para servir, y dones de discernimiento, y dones declarativos, poder para hablar, y dones para servir, poder para servir. Ya con eso nos quedaría faltando entonces solo una reunión, que sería la llenura del Espíritu Santo, hermanos. Amén. Vamos entonces a agradecerle al Señor este tiempo que pudimos estar juntos compartiendo la palabra del Señor.